Pack, la mesa de editoras, esta mañana aquí en Mesa Central, 8 de la mañana con 7 minutos. Angélica Bulnes, buenos días nuevamente. Buenos días otra vez. ¿De qué vamos a hablar hoy en el Rat Pack? La caída de la casa de Allende. Una falla penosa, acaba de decir el senador Rodrigo Galilea. Vamos a tratar de entender qué ha pasado aquí. ¿Cómo fue todo esto? Paula Escobar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Iván. Bienvenida nuevamente al Rat Pack. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los 9 nuevos SLEPs que se ingresaron al sistema de nueva educación pública el 1 de enero. Es la más grande cantidad de municipios que traspasaron sus establecimientos educacionales a estos servicios locales de educación. Es impresionante, 200.000 alumnos. Sí. Ya, vamos a hablar de eso. ¿Me cerco dónde? Ah, que la coneja se acerque para acá. Ya, eso. No es para la tele. Para la tele. Angélica Bulnes explica la caída de la casa Allende, buen título. ¿Qué pasó con la famosa casa de Salvador Allende? La casa de Guardia Vieja. Tengo que inevitablemente acá hacer un repaso, porque si no, no se entiende. A ver. 31 de diciembre, el gobierno dio lo que parecía una buena noticia. Estaba muy contento. El Estado de Chile iba a comprar las residencias de los expresidentes Patricio Aylwin y Salvador Allende para convertirla en casas museo. El día anterior, entonces, se habían firmado los contratos de compra-venta con ambas familias en una notaría en Santiago. Perdón, déjame interrumpirte. Menos 0,2 el IPC de diciembre. Menos 0,2. Va a bajar la UEF. Buena noticia. Buena noticia. Buena noticia. Por eso interrumpí. Disculpa. Ya, muy bien. Gracias, Josefa. Bueno, solo entonces faltaba, ya se había firmado en la notaría el contrato de compra-venta, faltaba firmar el decreto de aprobación de la compra por parte del Ministerio de Bienes Nacionales e inscribir los inmuebles a favor del fisco ante el conservador de bienes raíces, tras lo que se concretaría el pago. Importante tener todos esos antecedentes. 2 días después, apenas pasado el año nuevo, el medio Fast Check arruinó la fiesta con un antecedente. La contraparte del fisco en esta operación era, entre otras personas, la ministra de Defensa, Maya Fernández, nieta de Salvador Allende, y una de las propietarias de la casa de Guardia Vieja. Y entonces se informa esto. Y al día siguiente se empieza a levantar polvareda, fue portada de La Segunda. Y eso también contribuye a que agarre más visibilidad. Inicialmente la principal objeción era que el Estado le estuviera haciendo una compra de 900 millones a la ministra, ¿ya? Claro, porque eso decía el título de La Segunda, que fue como la primera alarma, ¿no? Claro, entonces Fast Check ya lo había contado el día antes, pero que se veía feo, que cómo se gasta la plata, que cuáles son las prioridades, que se justifica o no que la casa de Salvador Allende sea un museo. Pero apareció otro reparo. Es ilegal, dijo la senadora UDI Luz Ebensperger, que fue la primera persona que yo vi, no sé si fue la primera que lo dijo, pero la primera que yo vi que mencionó este tema. Dice: si la casa está a nombre de la ministra de Defensa mientras ejerce el cargo, tiene una prohibición legal de celebrar cualquier tipo de contrato con el Estado. Lo dijo Nemol. La Constitución, efectivamente, en el artículo 37 bis dice que durante su ejercicio los ministros no pueden celebrar o caucionar contratos con el Estado. Y en el caso de los parlamentarios, la Constitución en su artículo 60 es aún más tajante, dice: cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Por eso, cuando se supo que la senadora Isabel Allende también tenía una parte de la propiedad, porque al principio fue medio confuso, que le había vendido una parte, que no aparecía. Claro. Después se supo que tenía una parte de la propiedad, la polémica aumentó y el mismo viernes en la tarde, entonces el gobierno anunció que no iba a continuar con la compra, porque se estaba enredando mucho. Pero la tensión no bajó con eso. La verdad es que arruinó el viaje al Polo Sur del presidente, porque el viaje puede haber estado muy bueno, pero perdió toda la visibilidad con este caso. Además, increíble, que estaba con la propia ministra Maya Fernández. Estaba ahí la protagonista, una de las protagonistas. Exactamente. Ya, se abrió un debate entre los abogados. Y entonces, ¿quiénes reaparecieron? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el año pasado los constitucionalistas habían perdido protagonismo frente a los penalistas? Encontraron su espacio este año 2025 los queridos y queridas constitucionalistas. Entonces empezaron a hablar de esto. Y en el Congreso los secretarios de comisiones también empezaron como a abrir los ojos, como esto puede tener implicancia. Los republicanos, por su parte, siempre con la alerta de caos encendida, estaban mirando también más atentamente que los secretarios de comisiones. De caos. Claro, y durante el fin de semana empezaron a evaluar la posibilidad de pedir una comisión investigadora, como para crear un clima, para que ver si avanzaban con como acciones más decididas. Pero ya el lunes se dieron cuenta de que esta vez no se estaban quedando largos, sino que se estaban quedando cortos, porque el clima estaba. Ya para las 10 de la mañana de este lunes, y después de una entrevista que dio aquí en esta misma mesa la vocera Aysen Echeverri, en que trató de explicar la compra. Claro.
una entrevista difícil, desde La Moneda se anunció la renuncia de la ministra Marcela Sandoval de Bienes Nacionales, de la titular de Bienes Nacionales, y entonces ahí yo vuelvo atrás. Cuando se decidió avanzar en la idea de comprar estas casas en 2023, pasaron dos cosas. Una es que se armó lo que llaman una fuerza de tareas entre Cultura y Bienes Nacionales para avanzar por un lado los trámites y en el proyecto de museo. ¿Ya? Además, en el presupuesto para 2024 se asignaron fondos para esta operación. O sea, se incluyó en el presupuesto para 2024 esta operación, lo que, atención, ponía un plazo para que se gastara esa plata, porque está en el presupuesto de este año. Ah, total, ya, claro. ¿Ya? Entonces, en el proceso intervino gente de distintos ministerios y el trámite fue liderado por Bienes Nacionales. Ya, pero hubo distintas personas. Perdona, ¿y cuando se tramitó la ley de presupuesto era explícito? Que era Esto es la ley de presupuesto que se tramitó el 2023. 2023. Era explícito que había una para parte, una comprar esta repartición para comprar estas casas y para avanzar en estos sitios de memoria. casa. O sea, también podría haberse visto en ese momento. Alguien podría haber dicho, oye, pero esa casa... Claro, la propiedad de esta la propiedad, casa, ya, claro, pero la operación no estaba ejecutada. No, claro, ya, pero pues, es ya. muy incipiente. Muy pero- incipiente, ya. En el caso Pero de digo, la familia la idea venía Elwin, la idea es venía larga, de ahí, sí. claro. En el sí, venía a ser un rato. En el caso de la familia Elwin, la parte legal, como todos los trámites, lo llevó Miguel, abogado hijo del expresidente. ¿Ya? Entonces, como que o sea, todos participaron, pero él llevó... Y en el caso de los Allende, delegaron en Felipe Bió, marido de Marcia Tambuti, hija de la senadora, que me dicen que no es un abogado como que ejerza permanentemente. Su principal ocupación es un restaurante en Franklin, y su rol fue mirar, me dicen, los aspectos civiles del asunto. O sea, en el fondo lo que me trataban de explicar es que la familia depositó en el gobierno el análisis de la legalidad de la operación. No fue buena idea, claramente eso. Bienes Nacionales hizo un decreto autorizando la compra del inmueble de Salvador Allende, que fue visado, por otra parte, o sea, lo hace de Bienes Nacionales y fue visado por la jefa de la División Jurídica de la SECPRES, Francisca Moya, y firmado, además de por la ministra de Bienes Nacionales, por el presidente de la República, tras lo cual la Contraloría tomó razón del documento. Ya. O sea, Bienes Nacionales, Contraloría, Presidente, División Jurídica de la SECPRES. Y ahí aparece el precio y los nombres de los propietarios del inmueble, clarito en esas 5 páginas. Entonces, que se autoriza a hacer esta compra. Las hermanas Isabel y Carmen Paz Allende y sus sobrinos Maya y Alejandro Salvador Fernández Allende. Todo esto está en el decreto, que autoriza la compra. Entonces, si a alguien le saltó a la vista, lo que hablábamos en la mañana, si a alguien le saltó a la vista, porque dicen que en Bienes Nacionales hubo personas que Bandera dijeron... roja. Como, oye, esto puede ser enredado. Pero si alguien lo alertó, la verdad es que no impidió que se siguiera adelante con todo lo que vino después. La firma, el decreto, la toma de razón. Entonces ahí viene la carrera por la atribución de responsabilidades. ¿Por qué la Contraloría tomó razón? ¿Por qué la División Jurídica firmó? Ya. Al salir a asignarla, la responsabilidad del presidente optó por Marcela Sandoval, la ministra de Bienes Nacionales, integrante del Frente Amplio, fue una como la fundadora de RD, a la que le pidió la salida el lunes. Y eso enojó al Frente Amplio. Dice, ¿por qué paga ella si la que tenía la inhabilidad era la ministra que vendía? O la senadora. Ayer, como quedó claro en una nota de la Tercera PM, otros apuntaron a Francisca Moya, excompañera del presidente Boric, cercana al presidente, que antes de ser la directora jurídica de la SECPRES, o sea, hoy día es la directora jurídica la que cuida la firma del presidente, trabajó ahí mismo en la dirección jurídica en los gobiernos de Michelle Bachelet 1 y 2, o sea, tiene experiencia, no un problema de experiencia. Ella avisó el decreto, pero sus defensores dicen en La Moneda que este decreto solo velaba por el aspecto formal, que el decreto estuviera en regla, no por el fondo, como quién eran los compradores, y que en ese aspecto estaba correcto, tanto que pasó por la Contraloría. Claro, sí. O sea que la Contraloría también consideró que estaba correcto. Claro, porque era formalmente y legalmente correcto. Ya, pero igual todos admiten que alguien acá, que hubo al menos bastante instancia en que se pudo levantar una alerta. Claro, porque me dicen en la Contraloría hacen revisión legal, no Lo constitucional. mismo que me dicen de ¿Ya? la división jurídica que no estuvo Pero- metida. Claro, dicen, pero siendo algo tan básico, es Sí, raro que no haya que levantado nadie una haya alerta. dicho- De manera informal. porque Claro. dicen, oye, ya, esto está legal, pero ¿sabéis que esto...? Por eso, me dicen, mira, acá hubo un error, la SECPRES siempre debió estar metida en la fuerza de tarea en que estaban ocultando. Lo que sea, Ya, bueno. pero ya. Pero entonces dicen lo mismo, como la Contraloría hacía lo mismo que la División Jurídica. La renuncia de Sandoval, en todo caso, de la ministra de Bienes Nacionales, no aquietó el tema, es más, se diría que lo intensificó porque de alguna manera concedió que había un problema. Entonces no aquietó, agrandó. Y por su parte los republicanos anunciaron un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que resuelva si la senadora y la ministra actuaron sin apego a la Constitución. Ante eso,
no ha sido presentado todavía, se supone que se va a presentar hoy día. Isabel Allende hizo unas escuetas declaraciones ayer en el Congreso en que dijo que la oposición tiene derecho a ir al Tribunal Constitucional y ellos, como familia, a defenderse. Anunció que esta defensa de la familia va a estar a cargo de Gabriel Osorio, el abogado, ¿se acuerdan? Abogado del Partido Socialista, que fue el representante de la comisión experta del partido. Ya, nunca estas familias se han visto envueltas en negocios, en conflictos de intereses, en lucros, en negocios, ni en nada, dijo la senadora emblemática del Partido Socialista, que estaba acompañada con otros senadores del partido, la presidenta del partido y algunos diputados. Y que, digamos, lo está terminando su carrera política. Exactamente, ella ya no se va a reelegir. Sí. Bueno, que su partido la respalda, quedó claro ahí mismo, por esta compañía, la escoltaron, la protegieron de los periodistas, incluso el senador José Miguel Insulza se estuvo empujando a un periodista de TVN, bien empujado, estaba una cosa que dijo, como se me está empujando, con ganas lo empujó, con ganas. Sí, así que no negó el hecho. No negó el hecho y quedó bien claro que está respaldada por su partido la senadora. Pero los abogados tienen un debate sobre el asunto de fondo. ¿Debería ser cesada en el cargo? ¿Violó el mandato constitucional la ministra Maya? ¿Debería ser cesada en el cargo la senadora? Unos dicen que al echarse para atrás la compraventa, el contrato de compraventa, que sí se firmó, sabemos que se firmó el 30 de diciembre, no tuvo consecuencias, no se pagó, no se inscribió la casa, no hubo lo que los abogados llaman perfeccionamiento, no se perfeccionó el contrato. Eso es lo que dice la abogada Aysén Echeverri, portavoz del gobierno. Lo que dice la portavoz del gobierno y lo que dicen algunos partidarios del gobierno también. Bueno, y también lo dicen algunos abogados. Otros dicen que sí, que el retracto no tiene importancia para estos efectos. Cuando vendes o compras una casa y tu contratante se arrepiente después de firmar todo ante notario, ¿hubo o no hubo contrato? Me decía ayer un abogado constitucionalista. Que ve también estos temas. Hubo, aunque después quieran deshacerlo, aunque decían deshacerlo, como en este caso. Eso es lo que va a terminar siendo dirimido en el Tribunal Constitucional con este requerimiento. ¿Tuvo o no tuvo efecto el contrato? De hecho, la portavoz, perdona la apostilla, la portavoz ayer dice que se va a resiliar el contrato. Sí, espérame un segundo, porque ya, muchos dicen que el Tribunal Constitucional está politizado, ya, y entonces que está cargado el oficialismo, y entonces que esto no va a pasar. Pero como es un debate bien evidente para los abogados, o sea, como todo es algo que está bien a la vista, si el Tribunal Constitucional lo va a rechazar o lo va a aprobar, lo va a tener que fundamentar muy bien, porque está todo el mundo mirando esto, entonces va a estresar un poco a la institución. Exactamente, va a quedar un poco como puesta en una situación incómoda. Pero para que el gobierno decidió realizar lo que tú dices, una resiliación, para que no queden dudas, que es una forma de extinguir una obligación por el mutuo acuerdo de las partes. Pero en este caso, ya mediante una escritura pública se dice, como nos retractamos de esto, las dos partes. Pero si se hace ese trámite, no estás concediendo de alguna manera que el contrato tuvo efecto, claro, también hubo algo, por eso que hubo algo y entonces lo tienes que... Eso es lo que te iba a decir. Un destacado penalista de la plaza me dice, en este momento, es una forma de dejar sin efecto un contrato que ya se ha celebrado. Exacto, entonces ya estás asumiendo que ya hubo un contrato, que hubo algo. Entonces no sé si resiliarlo es para mejor o para peor, para efectos de lo que quiere lograr el gobierno, que esto se extinga. Ahora, tiene que resiliarlo, porque si no, no puede recuperar el vale vista, o sea, es un lío. Una más, un amigo ligado al mundo inmobiliario me dijo, cuando hay una compraventa, la contabilidad de la inmobiliaria, en el momento de la firma de la escritura, reconoce como un activo el precio pagado. Después si pasa algo se retirará y todo, pero se da por bueno. La firma de la escritura es el momento claro. No la inscripción del conservador. La inscripción del conservador sirve para que el vendedor le den la plata. Exacto, para que le paguen. Pero no otra cosa. Ya. No, esto muy enredado. La verdad es que realmente no hay dos opiniones respecto de que el contrato está perfeccionado. O sea, de verdad, lo podrán decir en todos los tonos, pero tengo abogados nobles y abogados con mucha experiencia, constitucionalistas y penalistas, civiles. He hablado con varios abogados y todos me dicen lo mismo. Como te decía, ayer el debate estaba descrito con las opiniones de distintos abogados en la segunda. Lo que pasa es que los abogados también tienen su corazón político. Sí. Y tiende a coincidir que los de, en algunos casos los más politizados, los de derecha tienen una opinión y los que son de izquierda tienen otra. Más incomprensible que en la fuerza de tarea no hubiera habido abogados que hayan leído la Constitución, digo yo. Sí. Bueno, la cosa y el precio. Parece que se estudia poco la Constitución. Es que como la querían cambiar, a lo mejor. Ahora, como decía el senador Galilea, es más o menos evidente, si no es tan
o sea, realmente no hay que saberse la Constitución. O sea, no hay que de saberse memoria. la Constitución para saber que trámites se con el puede. Estado hay que Problemático. tener extra cuidado, ¿no? Ya, vamos a otras cosas que ojalá estén mejor hechas. Pasaron 200.000 alumnos, no sé qué cantidad, con 900 colegios. 900 Todo el 1 de enero. establecimientos educacionales fueron traspasados de 46 municipios el 1 de enero de este año. ¿Ah? O sea, mientras todas estas cosas estaban pasando, esta noticia educativa pasó media colada, yo diría, y es muy importante porque estos 9 SLEP se suman a los 15 que ya habían. Recordemos que por la nueva ley de educación pública que se promulgó durante el gobierno de la presidenta Bachelet II, se va desmunicipalizando gradualmente la educación, pasando entonces su administración desde los municipios a los servicios locales. ¿Ya? Al final de todo el proceso van a haber 70 SLEPs, hoy día hay 24, y este es el traspaso el traspaso sostenedor más grande que ha habido hasta ahora, y con esto van a haber 1/3 de los municipios ya van a haber sido traspasados a el sistema de servicios locales de educación, ¿ya? Esto es muy importante porque ya es una cantidad de alumnos y alumnas bastante impresionante, 420.000 escolares en total, digo los 24 SLEP, 27.000 párvulos, 80.000 docentes, asistentes de educación y educadoras de párvulos, ¿ya? La ceremonia, que fue el 3 de enero, o sea, pareció al momento que se supo lo de la venta de la casa. ¿El mismo día? El ministro Cataldo, por supuesto, estaba muy contento con este traspaso, porque dijo, además, enfatizó que en este gobierno se había pasado de 11 a 24 SLEPs, ¿ya? El punto es que durante este gobierno también pasó la debacle del SLEP de Atacama, ¿no? ¿Cómo olvidarla? La debacle del SLEP de Atacama del año 23, que estuvo cerrado por meses y Claro. que además todos vimos en amplios reportajes los ratones, las ventanas rotas, los problemas de infraestructura, eso que nadie podía arreglar, las ventanas, los niños no podían volver a clase, los profesores alegando. Entonces, todo eso dejó en el fondo una muy mala idea de la nueva educación pública y de todos los SLEP, ¿ya? Muchos expertos y expertas en educación dicen, oye, es injusto porque el de Atacama pasó esto, pero el de Huasco no, etcétera. Es verdad, pero es cierto que, acuérdense que finalmente el gobierno, para destrabar el presupuesto, tuvo que acoger la idea de la senadora Yasna Proboste de la pausa activa de nuevos SLEP. ¿Se acuerdan? Un concepto nuevo que tuvimos el año pasado, el año anterior. Pausa activa. Claro, ¿se acuerdan? Que era no congelar los nuevos SLEP, pero pausarlos activamente, es decir, Me encanta pausarlos. que la Paula Escobar siempre se fija en Sí, ese tipo de conceptos. Me encantan esos conceptos, una Es que pausa activa. ¿Sabes lo que pausa activa yo había oído en algunas empresas cuando llegan esa gente que te hace como masaje y yoga y ejercicio? Ah, y como una pausa recreación? activa. 15 Ya. minutos como de ejercicio para la gente que Esta está fue una sentada, nueva ¿cierto? característica no relacionada con el masaje, sino con Sí. No, en realidad no es masaje, Claro. pero es como para relajarte. Muévete, Como muévete jugar un ping-pong poco. claro. en Y Google. hay mucho rato, En mucho rato Capitán sentado. Llave. Bueno, de esta manera pudieron destrabar el No sé si hay presupuesto. pausa activa en ¿ah? Capitán Llave, no Sí, sé. no Sí, sabemos. es verdad, ya. Destrabaron el presupuesto, Sí, pero pues. pausamos más SLEP, pero a cambio vemos cómo mejoramos esto. ¿Se acuerdan que volvió Rodrigo Egaña, que había sido director de educación pública, gran concertacionista, a ver cómo se arreglaba este problema, ¿ya? Y en el fondo lo del SLEP Atacama es cierto que era un caso como muy grave, pero había muchos problemas que se repetían en otro orden de magnitud en varios SLEP, como por ejemplo en el traspaso que había sobredotación de personal, ya que los municipios al entregar al SLEP entregaban sobredotación de personal, deudas previsionales impagas, problemas de infraestructura, y sobre todo que cuando el municipio ya veía que le tocaba entregar, Eso te iba a en el decir. fondo tenía serio incentivo, ¿Qué incentivo para ahora uno debería pagar decir la tienen el imposición? deber, Se ¿no? supone, O sea, pero- con su deber nomás cumplen, Sí. ¿no? De tener los colegios como corresponde. Legal y ético. Exactamente, pero parece que no se acordaron de eso y entonces no entregaban como correspondía, ¿no? Y también pasó que hubo muchos alcaldes, y de hecho todavía está pasando, que piden no entregar a SLEP. De hecho, el alcalde Sichel hoy día aparece pidiendo no entregar a Ñuñoa porque Ñuñoa tuvo muy buenos resultados en La Paz, entonces no quiere entregar su Sí, colegio. che, no sé si Belolio, pero Evelyn Matei estaba en esa línea, Sí, pues. Vitacura, Camila Merino Las Condes, también. Las Condes sí. también, sí. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, ¿el ministro Cataldo tiene razón en estar tan contento o no? Es la pregunta que me traté de contestar con distintos expertos.
El ministro Cataldo tiene razón en que es verdad que esto está mejor, ¿ya? Él dijo que es muy improbable con todos los cambios que se habían hecho y las mejoras sustantivas que llamó él en estos periodos de transición. Es verdad que es improbable que pase otro CLEP Atacama, probablemente, ahora no sabemos, digamos, porque pasan cosas todos los días que podrían desmentir esto. Pero es verdad que han habido mejoras, hay más precisión, hay maduración institucional, como dijo él, hay muchos más controles a propósito de dictámenes de la Contraloría. Bueno, y además se acaba precisamente ese proceso de transición en que no había tantos incentivos para hacer mejoras. Claro, y ya está todo el mundo encima de ver cómo llegó un municipio. Como incluso psicológico. ¿No? Claro. Hay recomendaciones a la Dirección de Educación Pública. Rodrigo Egaña, digamos, revisó este proceso, o sea, se pensó mucho, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Porque eso es verdad, pero también es verdad que el sistema de SLEP está en cuestión, digamos, por muchas razones, y no porque no haya estado en el ojo público, porque hay otro SLEP Atacama recientemente, no significa que los problemas están todos resueltos, ¿ya? Entonces, los expertos y expertas con que hablé valoran que esto está mejor, pero dicen que todavía faltan cambios de fondo, ¿ya? A la ley de nueva educación pública, el proyecto de mejoras a la ley de educación pública, y adivinen dónde está, sin mucho movimiento, ese proyecto de ley. En el Congreso. En el Senado. En el Senado, ¿ya? Ni más ni menos. Se prometió, de hecho, que a fin de este mes iba a salir del Senado, ¿ya? Que iba a terminar su tramitación para pasar a segundo trámite en la Cámara, pero lo que dicen los expertos es que no ha avanzado casi nada, ¿ya? Y esto es muy claro que tiene que mejorar. Lo dice Ingrid Olea, que es directora ejecutiva de Educación 2020, ¿no? Dice que en el fondo este proyecto no ha tenido avance y que eso es fundamental, no solo para estar tranquilos hoy día, sino estar tranquilos de que al futuro y poder avanzar bien. Y también lo dice Sebastián Izquierdo del CEP, que pone el punto exactamente ahí. Dice, es verdad que estamos mejor, que no ha habido otros CLEP Atacama y eso se valora, pero la pregunta es si han habido cambios de fondo o solo ajustes temporales. Y él dice ahí, tiene una postura tajante, que los problemas de diseño de la ley que permitirían prevenir este tipo de situaciones, para él no se han resuelto todavía, ¿ya? Entonces, estas modificaciones necesarias requieren la aprobación del Congreso, donde están en discusión sin mucho avance, ¿ya? Y también dice Sebastián Izquierdo que el proyecto de ley en trámite, que mejora mucho de esto, tiene una debilidad a su juicio, que es que se concentra en los servicios locales que están en proceso de traspaso, pero no en los que están en régimen, ¿ya? Y que dice, ahí vienen otros problemas cuando están plenamente operativos que también deben ser mejorados, ¿ya? Y esto es crítico porque incluso si la ley facilita el inicio de los servicios, su funcionamiento a largo plazo podría seguir enfrentando problemas estructurales. El CEP hizo una propuesta súper interesante que convocó a un grupo de expertos en noviembre, creo, del año pasado, en que estaba, bueno, Sebastián Izquierdo, que es del CEP, coordinador académico del CEP, y además trabajó en el gobierno de Sebastián Piñera II en justamente el Ministerio de Educación, junto con Adriana del Piano, ex ministra de Educación, Valentina Quiroga, subsecretaria, que estuvo cuando se hizo este cambio en el gobierno de Bachelet, o sea, era bien transversal. Y llegaron a acuerdos en qué había que cambiar, y con esto voy terminando. Primero, el desarrollo del talento y la mejora en la gobernanza educativa, que es un punto que todos dicen que es clave. La capacidad y liderazgo en todos los niveles del sistema, o sea, que los directores puedan arreglar ventanas, puedan cambiar profesores, puedan reemplazar gente, y no tengan que ir al nivel central a hacer esos cambios. Flexibilidad y adaptabilidad en la gestión institucional para hacer el sistema, como decíamos, más ágil, y medidas para facilitar la gestión, la mejora continua y la transparencia. Yo quiero terminar diciendo que esto es clave porque en el fondo en Chile estamos muy acostumbrados últimamente a que hay un escándalo, la atención entera va a ese tema, pero después se diluye la atención y estos temas que son tan importantes van quedando como en el fondo fuera de la agenda pública. Esto está a paso lento en el Senado, es importante que lo saquen adelante porque lo que la gran parte de los expertos y expertas de centro derecha, centro izquierda dicen es que no hay que hacer una nueva reforma estructural, o sea, más allá de los cambios que amerita el sistema de SLEP y de la nueva educación pública, no es conveniente, esto lo dice Raúl Figueroa, que fue ministro de Educación del gobierno de Sebastián Piñera II, no hay que hacer una nueva reforma estructural, digamos, Chile no puede ir de reforma estructural a otra. No podemos estar siempre esperando un cambio radical, digamos, sino lo que hay que hacer, refundacional, como se diría, sino lo que hay que hacer es mejorar esto, porque si era verdad que había que sacarlo a los colegios de los municipios, no era justo que municipios pobres
pobres tuvieran mal servicio, municipios ricos sí, pero que hay que hacer estos cambios que ya han sido acordados. El diagnóstico es completamente transversal y están esperando que los senadores en este caso sigan su tramitación. Uno más de los asuntos que tienen que ver con la educación. Andrea Vial, que está en una campaña. Sí, muy bueno. Campaña Manda la Barca en página 13. Ayer hablaba sobre las exigencias para entrar a las carreras de pedagogía. Y me manda ahora una carta que está en el diario de hoy, está en el Mercurio de hoy, de Carolina Anduesa, la Susana Claro, la Rosita Puga, en fin, varias otras firmantes sobre el tema de la lectura. Que los niños, a la edad que tienen que saber leer y entender lo que leen, no lo están haciendo en una enorme cantidad. Y llegamos con niños a octavo básico que no entienden lo que leen. Y que no saben la matemática básica. Por eso tienen esa campaña no saben leer. Chile que lee. Exactamente. Entonces son temas. Chile que lee y Chile que suma. Y me recuerdan que el ministro Cataldo llegó a un acuerdo con los alcaldes de Lobanechea, de Vitacura y de Las Condes. Ese es el SLEP Manquehue, ese se llama, y que ese va a ser el último. Sí. Eso va a ser el último. Eso efectivamente lo sabía y se me había olvidado. 8:32. ¿A qué vamos a estar atentos hoy, Angélica Bulnes? Se reúne 4 de la tarde en el Ministerio de Medio Ambiente el Comité de Ministros, sin ministros. No está completamente claro con quién, subrogando a los ministros, pero se reúne el Comité de Ministros para resolver sobre el proyecto Dominga otra vez. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Anfitrión Medio Ambiente. Claro. Ya, o sea, el director jurídico, el fiscal de Medio Ambiente. El fiscal de Medio Ambiente. Paula Escobar, atentos a. Bueno, vamos a ver qué pasa con la reforma de pensiones, porque hoy día hay sesión en la Comisión de Trabajo del Senado y veremos. Avanzan, no avanzan. La entrevista que te dio a ti el senador Galilea decía que no perdía todavía la esperanza, ¿no? Es un optimista, Galilea. Un optimista, pero se ve difícil. Pero hay gente, hay un par de personas que me han dicho que entonces está bastante veremos, cerca. Galilea no dijo nada, no dijo nada, pero muy Galilea. Muy lacónico, sí. Pero veremos qué pasa ahí, ¿no? Como si avanza, no avanza. Hoy día debería quedar despejado el tema de la PGU. Exactamente, por lo menos eso. Que es el avance de cobertura de la PGU con sus datos, con sus detalles técnicos. Pero la duda es cuándo el gobierno va a presentar las indicaciones. Y las indicaciones son valga la redundancia, el indicador de si hay acuerdo o no hay acuerdo. Exactamente. Con Pablo Escobar, con Angélica Bulnes en el Rat Pack de hoy. La mesa de editoras, presentación de Bodega San Francisco, creciendo juntos. Que tengan un estupendo miércoles. Buenos días. Buenos días.